precio, ¿cierto? Entonces, bueno, también vamos a identificar lo que son costos, a intentar diferenciar qué es un costo y qué es un gasto. ¿M? Pero obviamente, ¿qué es lo más importante de todo? Es poder establecer que cada peso que sale de mi bolsillo, cada centavo, cada gasto que yo tengo, ¿sí? Todo lo que sale de mi bolsillo tiene que retornar, ¿sí? De mi bolsillo pueden salir, digamos, muchos rublos y esos rublos tenemos nosotros que tratar de identificar, ¿cierto? ¿Cuál es su origen? ¿Mm? Pero qué es lo más importante, como les decía, es que no se nos quede por fuera nada de lo que nosotros gastamos en nuestro proceso, no solo de producción, ¿sí? Sino lo que se genera, la actividad que yo realizo, sea un producto o un servicio, cada peso que sale de mi bolsillo, tenerlo en cuenta para poder establecer de manera correcta lo que yo gasto, lo que sale de mi bolsillo para que eso tenga un retorno, ¿sí? Eso debe retornar a mi bolsillo, pero no debe retornar solo, sino con una utilidad. ¿A través de qué? De los ingresos. ¿Cómo llegan los ingresos a mi negocio? A través de las ventas. ¿M? Entonces, obviamente yo tengo que establecer cuánto de dinero yo gasto para poder establecer cuál es mi margen de utilidad. ¿M? Y cuando yo hago todo eso, pues obviamente tengo que establecer que si ese precio de venta que me arroja después de lo que yo me quiero ganar, más lo que todo lo que yo gasto sale de mi bolsillo, entonces me hace competitivo en el mercado. Entonces es un ejercicio muy, muy, muy importante, ¿sí? Obviamente tenemos una clasificación en todo eso que sale de mi bolsillo, porque uno son costos. Dentro de esos costos hay una clasificación que son fijos o variables. Dentro de eso que sale también hay unos gastos, ¿cierto? Que pueden ser de ventas o de administración. ¿M? Hay una mano de obra que puede ser directa o indirecta. Pero ¿qué pasa? Que yo todo eso al final lo tengo que sumar, ¿sí? Y luego de esa suma, pues tengo que establecer, cuando ya tengo todo, pues finalmente un costo unitario, ¿sí? Y a partir de ese costo unitario, pues yo también tengo que establecer mi precio de venta. Entonces, eso es, digamos, lo que, digamos, vamos a tratar de trabajar hoy, ¿sí? Vamos a tratar de establecer y clasificar todo eso que sale de mi bolsillo de alguna manera, pero es muy importante, igual dentro del Excel que nosotros estamos trabajando, que recuerden que trabajamos bajo el modelo de negocio Canva, que está trasladado a un Excel específico que ya está formulado, pues que no nos toca iniciar de cero porque ya tenemos una formulación importante y desde que no modifiquemos esa formulación, pues ya nos calcula todo. Solo que tenemos que nosotros sí tener claro qué es lo que sale de nuestro bolsillo para poder poner un producto o un servicio en las manos del cliente. Bien, yo tengo unos videitos así muy corticos para poder tener un poco más de claridad y acercamiento a lo que pues la definición de costo, la diferencia entre costo y gasto y también la importancia de establecer el precio unitario. Luego vamos al Excel específicamente para poder empezar a establecer de forma pues individual ya, pues prácticamente también como estamos trabajando de manera individual en cada uno de sus modelos de negocio, cómo sería para cada uno de ustedes establecer este paso a paso lo que se deriva de costos fijos, costos variables, gastos, que incluye también gastos de venta y gastos de administración, ¿sí? Entonces, como les decía, todo lo que sale de mi bolsillo y que en algún momento tiene que retornar a través del ingreso, que es la venta. Y obviamente mi precio de venta, poder establecer con claridad ese precio de venta para no llegar a no tener, digamos, cubrimiento de estos costos y gastos y establecer un precio de venta mal, en donde yo empiezo a perder dinero. Y obviamente, pues así no se sostiene ningún negocio. Bien. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla.
Dame un segundito. Dame un segundito que aquí. Creo que primero es esto, sí. Ay, por aquí. Bruno, Cuando se inicia un negocio empresarial, es importante que se tome en cuenta todo lo que implican los costos y gastos de la misma. Para que se puedan establecer los precios de un producto o servicio, se debe estar al tanto de los costos y gastos que ha generado la inversión de materiales, a fin de que no se pierdan los recursos invertidos. ¿Qué es el costo? Para entender el contexto de costos, pensemos en el perdón. proceso productivo de una compañía, quien a fin de llevar a cabo la ejecución de un producto hasta su finalización, incurre en desembolsos que influyen directamente en la realización de dicho proceso productivo. A esto es lo que llegaremos a conocer como costes o costo. ¿Qué es el gasto? Ahora, con lo expuesto anteriormente, pasemos a lo que representan los gastos dentro de una compañía. Y es que, en términos sencillos, equivalen a todos esos recursos utilizados dentro de una compañía para poder mantener sus operaciones a flote. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Los costos están relacionados con la producción de una compañía, con la intención de recuperar lo invertido en la futura venta de dicho producto. Mientras los gastos son desembolsos en diversas operaciones, que contribuirán con el buen funcionamiento de la empresa, lo que es necesario para que la misma produzca. Por lo tanto, se determina que, costo, se relaciona íntimamente con la producción. Es necesario incurrir en ellos para poder lograr la obtención de los objetivos financieros. Pueden ser fijos o variables, dependiendo de la naturaleza de los mismos. Gasto. Están más relacionados a la parte administrativa de la empresa. Algunos son esenciales en general, pero dependiendo de su naturaleza pueden reducirse o eliminarse sin afectar la operativa de la empresa. Es un desembolso del que no se espera obtener un ingreso futuro. ¿Cuáles son los tipos de costos de las compañías? Tras analizar lo que implica la contabilidad de costos en una compañía, es importante resaltar algunos aspectos de la misma. Costos fijos. Son todos aquellos pagos o costos que cubre la empresa de manera regular, independientemente del tipo de proceso de producción que se realice. Ejemplo, pagos de renta de local, galpón o sitio donde se encuentra y funciona la empresa. Costos variables. Como su nombre lo indica, son costos que se hacen y que varían según la producción o sistema que lleve la empresa. Por ejemplo, todo lo que incluye la materia prima. Costos directos. Son generalmente variables y pueden identificarse por lotes de producción o por procesos. Un ejemplo de esto puede ser la mano de obra necesaria para producir 1000 unidades de motocicletas de determinado modelo. Costos indirectos. Estos se generan en la utilización de diversos recursos, necesarios en el proceso de fabricación, pero que no pueden ser explícitos de forma precisa en el proceso de producción o en el producto final. De estos podemos mencionar algunos, tales como suministros, consumibles, empleo de trabajadores no directos, uso de instalaciones, entre otros. Sigue viendo nuestros videos informativos en nuestras redes sociales. Que tus impuestos y contabilidad ya no sean un problema. Contacta a BES. Bueno, no, esto es el mismo.
Muchas veces, las personas usan los términos costo y gasto de manera indistinta, pero en realidad, tienen significados muy diferentes en el mundo de la contabilidad y los negocios. Entender estas diferencias puede ayudarte a manejar mejor tus finanzas y tomar decisiones más informadas para tu negocio. Empecemos con el concepto de costo. Los costos son aquellos consumos, desembolsos o devengamientos que están directamente relacionados con la producción de un bien o servicio. Por ejemplo, si tienes una empresa que fabrica camisetas, los costos podrían incluir el costo de la tela, la tinta para imprimir los diseños y los salarios de los empleados que fabrican las camisetas. Por otro lado, los gastos son los costos que no están directamente relacionados con la producción de un bien o servicio, pero que son necesarios para operar el negocio. En nuestro ejemplo de la empresa de camisetas, los gastos podrían incluir el alquiler del espacio de oficina, los salarios de los empleados que no están directamente involucrados en la producción, como ¡Qué el buena! personal de administración, y los costos de marketing y publicidad. Para entender mejor, vamos a ver un ejemplo numérico. Imagina que en un mes determinado, consumiste en el proceso productivo tela y tinta por un total de 5,000 pesos, te vengaste 3,000 pesos en salarios a los empleados que fabrican las camisetas, y vendiste camisetas por un total de 15,000 pesos. Además, pagaste 2,000 pesos de alquiler por tu espacio de oficina, 1,000 pesos en salarios a tu personal de administración, total, 3,000 pesos de gastos de administración. Y gastaste 500 pesos en publicidad, los que son considerados gastos de comercialización. A efectos de facilitar el ejemplo, supongamos que no existen inventarios iniciales y finales de materias primas, productos en proceso, ni productos terminados. En tu estado de resultados, los costos de producción se activan primero como bienes de cambio. En este caso 8,000 pesos. Cuando se venden las camisetas, estos costos se trasladan al estado de resultados, como costo de los bienes vendidos. Por otro lado, los gastos operativos se deducen directamente del margen bruto, ya que no están directamente relacionados con la producción de las camisetas, y por lo tanto, no se activan como bienes de cambio. Por un lado, tenemos los costos, y por el otro, los gastos. Entender la diferencia entre costos y gastos es fundamental para manejar eficientemente las finanzas de tu negocio y para tomar decisiones informadas. Esperamos que este video Bien, chicos, creo que llegaron otras personas. Ahí voy revisando quiénes fueron los que llegaron. Sin embargo, pues precisamente les voy a preguntar con respecto a lo que acabamos de ver y la relación y la comprensión de los conceptos. Bien, entonces, bueno, resumiendo un poco lo que acabamos de ver, pues como les decía en el inicio, lo importante es poder identificar qué es todo lo que sale de mi bolsillo, ¿no? Y que pues en este ejercicio hay una diferenciación entre los costos y los gastos. ¿Cuál sería como específicamente la clave? La clave es que los costos están relacionados con el ejercicio por el que yo creé mi emprendimiento, mi empresa, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, nos hablaban de una empresa de camisetas, ¿sí? Entonces, ese es mi objeto social, pero obviamente aquí todos tenemos objetos sociales diferentes y relacionados con el programa de formación y en gran medida todos ofrecemos más que un producto, un servicio. Pero digamos que el producto nos sirve para poder entender un poco mejor cuáles podrían ser esos conceptos que podemos identificar, uno como costo y el otro como gasto. Bien, los costos, por ejemplo, en la empresa de camisetas son las telas, ¿cierto? Y bueno, aquí sí tenemos, por ejemplo, muchos de ustedes o muchas de ustedes que están con la industria de la moda,
que les queda un poco más fácil identificar, ¿cierto? Todo lo que está relacionado con hacer mi producto como tal, en este caso las camisetas, y en lo que hemos estado trabajando con ustedes, por ejemplo, la ropa interior, los buzos, los vestidos, las faldas, todo lo que se involucra en ese proceso de producción es costo. Y entonces, lo que tiene que ver con la tela, los botones, el hilo, ¿sí? Y todo ello va a los costos, ¿sí? Pero obviamente yo necesito para operar un jefe que pues en este caso pues es quien está dirigiendo el proyecto, ¿sí? Como un administrador o más que un administrador, un gerente que pues aun cuando lo necesitamos, ¿cierto? No hace parte del proceso como tal de producción. Aun cuando, ¿cierto? También ustedes están involucradas ahí o involucrados. Entonces, como mano de obra directa, ¿cierto? Pero también desde la parte administrativa, quien maneja el negocio, quien toma las decisiones. En empresas más grandes, obviamente, tenemos departamentos específicos, ¿cierto? Tenemos departamentos específicos de administración y ventas. Entonces, por ejemplo, ellos ya no son mano de obra directa. ¿Por qué? Pues porque ellos no intervienen en la elaboración del vestido, ni de la falda, ni de la camiseta, pero los necesitamos para la operación, porque tiene que haber alguien que conteste las llamadas, que reciba a los clientes, que liquide la nómina, que trabaje en el área de talento o de bienestar del trabajador. Esas personas son importantes para la organización, pero no necesariamente ellos están en el proceso de la elaboración de la camisa, el vestido y la falda, ¿sí? Ellos, por ejemplo, en ese caso son, pues, gastos, ¿sí? Gastos de administración. Por ejemplo, y también hablaban de la publicidad. La publicidad es necesaria, claro que es necesaria. Incluso pues en nuestro modelo de negocio nosotros ya trabajamos todo lo que tiene que ver con publicidad, pero eso también es un gasto. ¿Por qué? Pues porque no hay, digamos, una relación directa con la construcción de esa camiseta, esa falda, ¿cierto? O en una empresa, por ejemplo, de madera, pues también necesitamos, por ejemplo, para hacer, no sé, muebles modulares o mesas de noche, bueno, necesitamos una cantidad de material específico, que sería la madera, la pintura, ¿cierto? La lija para el producto terminado y una serie de materiales específicos para la creación y transformación de ese producto. Cuando ustedes compran la tela, pues la tela por sí sola pues no representa lo que ustedes quieren ofrecerle al cliente. Entonces tienen que hacer un proceso de transformación y a través de ese proceso de transformación quienes intervienen en personas, materiales, esos son costos. Y prácticamente todo lo demás son gastos. Ahora, dentro de los costos hay unos fijos y hay unos variables. ¿Cuál es la diferencia? Los fijos siempre los pagamos. Los variables depende de la cantidad de producción en un periodo determinado. Generalmente son mensuales, que hacemos este conteo, como determinamos, es un periodo mensual, ¿cierto? Porque mensual generalmente hacemos cierre del ciclo. Entonces, a través de este periodo específico, pues nosotros podemos establecer qué cantidad de producto nosotros elaboramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir 10% va para inventarios, 90% para la venta, ¿sí? Cuando estamos hablando de productos, en servicios es un poco diferente. Pero digamos que esa es una base. Entonces, esa cantidad de producto, pues obviamente para hacer 20 usos no utilizamos la misma materia prima ni las mismas personas que para hacer 5 o para hacer 1000 o para hacer 5000. Entonces, ahí hay enormes diferencias y por eso lo podemos establecer como variables dependiendo de la cantidad de producción, dependiendo de la cantidad de ventas, y fijos son aquellos que siempre, siempre vamos a pagar, vendamos o no. Si vendemos 5 camisas, tenemos que pagar ese costo que es fijo. Si vendemos 30, igual tenemos que pagarlo. Si vendemos 80, también tenemos que pagar, que generalmente son los arrendamientos, ¿no? Obviamente, pues digamos que en nuestro modelo de negocio no vamos a tener como dos distintos
lugares donde operamos y vendemos, ¿sí? Porque pues nosotros estamos en construcción del negocio y obviamente pues la idea sí es crecer y pues seguramente más adelante sí van a tener de pronto que pagar más arriendo, uno donde hacen la construcción de sus prendas o donde hay una transformación de esa materia prima y otro donde se vende, aun cuando pues también puede pasar, ¿no? Pero entonces tendremos que tener en cuenta entonces ese costo fijo ahí. Los servicios públicos, el internet, esos son costos fijos que independientemente de que vendamos 5 camisetas, 7 faldas, 8 pantalones, 1.200, como sea, siempre lo vamos a tener que pagar. Entonces ahí, digamos, establecemos las diferencias. Bien, entonces yo me voy a ir ya. Por ejemplo, Dilsei. No, oiga, alguna, de pronto algunos de los, bueno, es que si los que llegaron tarde me van a decir, profe, es que yo no. A ver, Hasblady. Hola, Hasblady, ¿cómo estás? Voy a colocarte aquí en mi listado porque yo ya te había colocado como que no estabas asistiendo. ¿Estás tú solita? No veo a Sara. Hola, sí, señora, aquí Hasblady. estoy. Y Valentina también está. La otra Valentina también está. Bien, entonces voy a colocarles acá, voy a actualizar Gracias. porque les había colocado que no. Mírame porque no te encuentro ahora, Hasblady Juliana. Recuérdame tu apellido. Ya te encontré. Valentina Mesa o Valentina, ¿cuál es la que está? Las dos, Valentina Mesa y Valentina Morales. Ok, bien. Y, profe, qué pena. Hasblady, o sea, ella está conectada, pero la señal la tenía un poco mala. Entonces está como escuchando, pero de manera intermitente. Bien, yo no he tenido la oportunidad de hablar con ella, pero bueno, ¿tú eres Mesa o Morales. Morales? Sí, Ok. señora. Bien, Sara sería como más fácil decirte. Bien. ¿Me permites, Sara, compartir tu Excel, tu modelo de Sí, negocios? sí, claro, sí, señora. Lo puedes compartir. Bueno, vale. Bueno, pero antes dime de lo que he hablado y de los videitos que revisamos, que tú puedes entender de la diferencia entre costo y gasto y cómo puedes de pronto dentro de tu ejercicio, dentro de lo que ustedes ofrecen, que son los masajes, que es la depilación y me recuerdas el otro, y la limpieza Limpiezas facial. faciales. Señora. Exacto. ¿Cómo podrías tú identificar y diferenciar los costos de los gastos? Bueno, pues primero yo siento que una vez ya esté pues en ejecución todo, ayudarnos de plataformas como los de Excel para llevar un conteo de lo que se gasta a la hora, no sé, digamos, como es el ejemplo de una limpieza facial, el producto que se gasta y asimismo saber cuánto nos va a durar, no sé, un exfoliante facial y saber cada cuánto tenemos que comprarlo y cuánto le ganamos a la hora de hacer el cobro a la limpieza facial que se realiza. Bien, yo sé que yo estuve leyendo, por ejemplo, en los masajes ustedes utilizan unos aceites. ¿Qué más necesitan ustedes para hacer el masaje? Pues como tal, para los masajes, como nos vamos a enfocar en masajes relajantes, solo necesitaríamos, bueno, los diferentes tipos de aceite. Ya digamos, si es un masaje tipo como el Ayurveda, se necesitaría ya como material, ¿sí? O sea, son dispositivos hechos en bambú para que darle una relajación más al paciente. Entonces ahí ya empezar a mirar qué masaje va a requerir el paciente, cuál masaje pidió y así también miran esos gastos. Se necesitan también colchonetas, lodo, aceites, esfoliantes y demás. Bien, perfecto.
Bien. ¿Eso qué serían? ¿Costos o gastos? Por ejemplo, los aceites, los Costos. esfoliantes, ¿esos son costos o gastos? Yo digo que son costos, profe. Perfecto. ¿Quién me habló? Valentina Mora. Valentina Mesa. ¿Por qué? Digamos porque yo pues utilizo el ejemplo de lo que ahorita te estaba escuchando decir a ti. Digamos porque tú lo pusiste en ejemplo de con otro tipo de negocio. Ujú. Que son, digamos, podría ser, digamos, como los costos y esos serían como en periodo mensual, que son como los aceites, que es lo que vamos a utilizar nosotros, que realmente no estamos hablando, que es, digamos, como la producción que nosotros vamos a necesitar para el negocio. No sé si esté bien. Perfecto. Está perfecto porque, exacto. Una línea o un producto que ustedes ofrecen es precisamente los masajes. Y obviamente es un costo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está relacionada con el ejercicio del bien o del principio mismo que ofrecen al cliente, ¿cierto? Que son los masajes. Entonces, por tanto, todo lo que utilizan para hacer los masajes es costo. Perfecto. ¿Qué sería gasto, niñas? Y perdónenme que las haya cogido de ejemplo a ustedes, ahorita pasamos a otro. Tranquila, profe. Eh, pues yo diría que los gastos, digamos, en nuestro negocio sería, pues uno, pues el área administrativa, la publicidad que vamos a utilizar. eh, También entraría, no sé si de pronto en gastos como la maquinaria que nosotros utilizamos o que necesitamos para hacer la desinfección de algunos productos. Perfecto. Esa pregunta está muy buena porque seguramente ustedes van a entrar ahí pues en duda de que eso dónde lo pongo. Eso va más adelante porque ustedes Ujú. hacen una inversión inicial. Cuando hacemos una inversión inicial es, ¿qué necesitamos para empezar? Entonces, ahí, por ejemplo, entrarían las camillas. Ahí entrarían, por ejemplo, para las chicas de moda, las máquinas. Porque, pues, exacto, eso no podemos decir que no es ni un costo ni un gasto, porque en realidad, pues, la necesitamos para la operación, pero digamos, en el momento que entramos a hacer el ejercicio mensual, pues uno dice, bueno, ¿y cómo pongo una máquina que puede costar 3 millones dentro del costo del gasto si el ejercicio es mensual? Ahora, digamos, para las chicas que están en moda y para todos los aparatos que nosotros compramos, hay un tema que se llama depreciación, ¿sí? Esa palabra que tiene, digamos, en consecuencia nuestro modelo de negocio, nuestro ejercicio, entenderlo es importante lo que se llama depreciación porque todos los bienes tienen un uso en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un computador tiene una depreciación de 5 años, es decir, dentro de 5 años yo voy usando ese computador y seguramente en 5 años ya va a estar desactualizado, ya es probable que no esté trabajando de manera eficiente. Entonces, ¿qué me dice a mí el tema contable que yo también lo tengo que pues tomar en cuenta? Es que seguramente yo lo voy a tener que cambiar, así no sea, porque pronto es probable también que dependiendo del cuidado y de las actualizaciones que nosotros le hagamos, del mantenimiento que le hagamos a un equipo, aunque por aquí hay chicos también que tienen ese tipo de modelo de negocios, nos dirán, nos corregirán. Podemos seguir usando el computador, ¿sí? Pero pues si yo quiero optimizar mi proceso, mi servicio, sobre todo si depende especialmente de una herramienta y que es fundamental de pronto para mi modelo de negocio, ¿sí? No es el caso de la moda ni es el caso de casi ninguno, pero digamos por allá unos de mantenimiento, de pronto que yo tenga, por ejemplo, videojuegos, sea mi modelo de negocio, mi emprendimiento. Entonces, obviamente ahí sí mi computador tiene que estar en capacidades óptimas para prestar un servicio. En el caso nuestro, que solo lo necesitamos para una labor específicamente administrativa, pues no es tan importante. Pero ¿qué pasa? Que sí, es como un carro, ¿no? El carro también a medida que va perdiendo kilometraje, pues tiene un desgaste importante y en el mercado va valiendo menos año a año porque pues obviamente el uso de cualquier herramienta que yo tengo, pues va
acabando con esa, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Va depreciando es la palabra, el valor del bien. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las chicas que la máquina les puede, tiene un bien, digamos, tiene un fin en el tiempo, ¿sí? De uso en el tiempo. Entonces, eso también hay unas tablitas específicas que podemos encontrar de acuerdo a cada bien mueble, ¿cierto? Un computador es 5 años, los terrenos son diferentes, el carro es diferente, las máquinas son diferentes, ¿sí? Obviamente también con un mantenimiento que pues también depende mucho de eso, del cuidado, del mantenimiento que se le haga a cada uno de los equipos. Entonces, bueno, exacto. Entonces la pregunta puntual era, Valentina, ¿dónde pongo eso? Como camillas, como eso es parte de la inversión inicial y eso va al final. Aquí vamos a contemplar lo que sale de nuestro bolsillo para pagar nuestra operación, ¿sí? Entonces lo clasificamos en costo y gasto indistintamente, ¿cierto? Porque a partir de esa operación mensual yo necesito establecer si lo que me ingresa en ventas cubre, ¿sí? O mi precio de venta sobre todo, cubre todos esos costos, gastos y todo lo que sale de mi bolsillo para yo poner y establecer un precio de venta que sea sostenible en el mercado o que sea competitivo, ¿sí? Porque pues yo no puedo ofrecer un servicio con una diferencia enorme en el precio porque si no, pues no van a consumir mi producto o mi servicio. Entonces, todo eso se tiene que sopesar para poder establecer también cuál es mi utilidad, que es muy importante, ¿no? Entonces, yo puedo establecer una utilidad a partir del 35%. Entonces, desde ahí yo digo, no, el 35, no, el 50, no, el 70, no, el 60. Lo que me hace también, ¿cierto? ¿Qué nos pone el tope? Que nosotros prácticamente lo establecimos de acuerdo a la competencia, pero no estamos viendo y aquí vamos a empezar a establecer si somos competitivos o no. Y obviamente en el ejercicio realmente de iniciar un negocio, esta es de las primeras cosas que debemos hacer porque no nos podemos equivocar en el momento que establecemos un precio de venta y decimos, ay, no, siempre no era así, siempre estoy gastando mucho y no estoy, no solo no estoy ganando, sino que puedo estar perdiendo, ¿qué? Mi inversión inicial. Que, por ejemplo, hablando de Fondo Emprender, de este apoyo que nos dan, que está entre 42 y 70 y bueno, más salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Entonces, pues yo tengo que darle un buen uso a ese dinero porque yo no solo tengo que demostrar que estoy en punto de equilibrio, sino que soy sostenible, ¿cierto? Que tengo un margen de utilidad, que puedo a través de ese margen de utilidad reinvertir en mi negocio, pero sobre todo que estoy bien y que soy una persona que puede generar trabajo, ¿cierto? Que impacto a la sociedad a través de esa fuente de ingreso que le doy a otras personas porque trabajan conmigo y además yo, ¿cierto? Ustedes como cabeza visible de este negocio, pues se están beneficiando, no solo tomando su sueldo en el cargo que tengan, ¿sí? Sino que obviamente desde el punto de vista de que recogen esas utilidades. Bien. Bien, entonces, bueno, para seguir con el ejercicio y la última pregunta, mis queridas Valentinas, eh, ¿cuáles serían los fijos, los costos fijos, entendiendo ya que son costos y que son gastos? ¿Cuáles serían los fijos y los variables dentro de esos costos? Chicas, Qué Sí, buena, no señora. te Ay, entendí. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿O nos puedes repetir la pregunta, por favor? ¿cuál dentro de esos costos que ustedes ya establecieron la diferencia entre costo y gasto? Bien, que lo hicimos bien. ¿Cuál sería la diferencia entre los fijos, los costos fijos y los costos variables? ¿Cuál sería la diferencia para ustedes dentro de los masajes, dentro de la depilación y me ayudan con el otro? La de la exfoliación, eh, la limpieza, limpieza son facial. relajantes, faciales y depilación. Ok, perfecto. Bueno, Digamos, en la limpieza facial, ¿cuáles serían los fijos y cuáles serían los variables?
En la limpieza facial, los variables serían las cremas que nosotros vamos a utilizar como tal, los productos. ¿Esos Y serían ya los que, digamos, perdóname, Valentina? los variables. Perfecto. Y los fijos ya serían, digamos, porque para aplicar algunas cremas nosotros utilizamos baja lenguas, pero pues esos son de los que se utilizan y se botan. Lo mismo serían los guantes, lo mismo serían las cofias que le ponemos a los clientes, esos serían los fijos. ¿Por qué, Valentina? Porque son los que tenemos que estar comprando como más constante. O pues así lo entendí, no sé. Si digamos que los fijos son los que nosotros tenemos que estar comprando constante y los variables son los que se van contando como mensual. Al revés. Al Y revés, también, Valen. o sea, siento, no sé si me corrijas, pero siento que también los costos fijos son los que pues mensualmente sabemos lo que vamos a gastar, es decir, no sé, ejemplo, los servicios, ¿sí? O sea, como digamos en depilación, el hecho de calentar la cera, en limpiezas faciales, la maquinaria, como hay que conectarla, entonces no sé si los recibos entrarían como un costo también fijo. Bueno, y yo les hago la contrapregunta y bueno, aquí sí es importante que todos participemos, porque pues igual, exacto, las estoy cogiendo de ejemplo también porque es interesante ver que ustedes pues ya, digamos, han determinado algunas cosas, por eso también las estoy cogiendo como de ejemplo y perdónenme por ello, pero pues digamos que el ejercicio no es cuestionarlas, sino poder a partir del ejercicio que ustedes están haciendo, poder, pues, que lo podamos comprender mejor. Bien, chicas, como decías tú, los fijos, ¿cierto? Pues como su palabra lo indica, son los que tengo que pagar sí o sí. Pero incluso si yo atiendo más clientas, ¿pago más luz o menos luz, chicas? Más luz. Perfecto. Entonces es fijo, o sea, es decir, yo la tarifa de luz pago siempre la misma. No, eso ya No, sería señora. variable. Exacto, ahí está perfectamente el punto. Entonces, esto que yo, por ejemplo, aquí dice loción desmaquilladora, ¿utilizo la misma todos los meses? Pues la misma marca, si nos referimos a tipos de marca, sí es la misma, pero claramente no porque pues se va En gastando. cantidades, en cantidades. No, señora. Perfecto. Entonces, todo lo que depende del número de clientes que yo atienda es variable. Pero ustedes han establecido acá también esos costos fijos, que es lo que sigue también, ¿cierto? Han establecido arriendo de local. Si vendo 5 masajes o vendo 30, ¿tengo que pagar 2.500.000? No, en el arriendo eso sí no lo afectaría, digamos, como pues igual las clientes que uno atienda. Perfecto, entonces bien lo han hecho cuando establecen fijo, ¿cierto? Sí, Aunque señor. sea arriendo del local, miren, digamos que yo no soy muy estricta en eso porque sé que ustedes no van a hacer, digamos, con una charla de 2 horas, ustedes no pueden establecer exactamente todo. Pero recuerdan que por aquí hay unos gastos de ventas y el local pues son ventas. Entonces, ese gasto de local podría ir allá en gasto de ventas, ¿sí? Ese arriendo de local. Pero, entonces, ¿cómo yo lo diferencio? Por ejemplo, las chicas que están haciendo su producción de las faldas, de los buzos, de las blusas, ellas pueden tener un punto de operación, es decir, un lugar donde fabrican y otro lugar donde es el punto de venta. Entonces, ¿cuál iría aquí? Y yo la suelto a ustedes un poquito. Aquí, venga, una chica de moda que me diga. Yo, pero me repite tantico. A ver, Luz, si tú tienes un local, pero tú en el local no tienes las máquinas, ¿o sí? Sí. Tú vendes buzos, ¿no? ¿Tú qué es lo que vendes? ¿Me recuerdas? ¿Prendas Camisetas, para niño? camisetas, buzos y polos. Perfecto. Pero tú vas a colocar tus máquinas en el punto de venta. No, señora. Para mí, el local
es un costo fijo, ¿sí? Igual Perfecto. como el local donde yo vendo, porque yo tengo que pagar mensual un arriendo y cuando uno alquila un lugar es un contrato por un año y es un costo fijo. Bien, pero entonces, ¿cuál sería costo y cuál sería gasto? El de producción viene siendo el costo y el de venta, Perfecto, gasto. perfecto, perfecto. Eso es así. Y cuando ustedes necesitan dos, no quiere decir que todos necesiten dos. Incluso, Luz, si ustedes pueden separar perfectamente el mismo local, una parte para la venta, una parte para la producción, porque obviamente todo lo que es venta tiene que ser muy llamativo, tiene que estar muy bien organizado, tiene que ser muy bonito, tiene que tener muchas luces, tiene que tener, ¿cierto? Porque pues igual como lo que estamos vendiendo es tan importante, es marketing, pues es, digamos, tenemos que trasladar lo más bello posible ese escenario para que la gente se sienta a gusto, venga, ¿cierto? Por eso no podemos tener las máquinas ahí mismo. Pero obviamente en ese caso sí tendríamos o que dividir muy bien el lugar para hacer una parte de producción y otra de venta, o tener que incurrir en doble gasto, ¿no? En ese caso, si tenemos, por ejemplo, generalmente, ¿qué pasa? La producción como no es tan importante, bueno, digamos que de acuerdo a un uso de suelos, que pues digamos desde Fondo Emprender pueden limitarnos un poco, digamos que es lo único así que puede ser complejo para, digamos, nosotros establecer de pronto en nuestra casa, en nuestro espacio, el área de producción, ¿sí? Y el de ventas y alquilarlo. O en el caso que dice Luz, en una parte hacemos producción y en otra parte ventas, porque pues así funciona, ¿no? Por todo lo que por ejemplo, si alquilamos un local en un lugar bien hermoso o en un centro comercial, pues obviamente ahí hay unos gastos adicionales. Y unos son gastos de venta, porque pues todo lo que se derive de la venta va en gastos de venta. Y el otro son costos, ¿por qué? Porque es donde hago yo todo mi proceso de producción, ¿sí? Entonces me alegra que se entienda la diferencia. Instructora, por ¿Alguien tiene ejemplo, alguna pregunta? Señora. yo iba a hablar. Dilce. Bien, ¿Aló? Adriana, cuéntanos. Sí, te estamos escuchando. Por ejemplo, instructora, acá en Medellín se utiliza mucho cuando las personas que están emprendiendo, eh, que tienen, por ejemplo, su casa, en el primer piso colocan pues como su emprendimiento, en la parte delantera colocan pues como el local para vender, lo organizan bien en la parte de atrás, colocarían lo que son máquinas, bodegas, pero las personas acá en Medellín cuando están emprendiendo utilizan como en un solo sitio los dos, como se dicen, pues los dos locales, por decirlo. Adriana, sí, son estrategias, por ejemplo, en el tema de que nos reduce Sí, costos un montón, ¿no es cierto? O nos reduce dinero que lo podemos trasladar, ¿cierto? A un precio de venta mucho menor y pues somos más competitivos en el mercado. Claro que es válido, ¿cierto? Pero pues exacto, más adelante cuando crecemos más, queremos un local lindo, queremos alquilar un local en un centro comercial, que no es nada barato, pero obviamente si eso no fuera un negocio, pues no se usaría. no, por Obviamente eso ese alto dice, precio en arriendo que yo pago se tiene que trasladar también a mi precio de venta y debe justificar mi nivel de ventas el yo poder pagar un establecimiento de comercio de esos. Francisca, pero digamos que perfecto, es una estrategia muy buena, sobre todo cuando estamos iniciando. Ya después, cuando necesitamos, por ejemplo, ya producir más cantidad en el caso tuyo, de ropa interior, pues obviamente nos tenemos que expandir. Y obviamente eso pues también hace parte del crecimiento, de la inversión y es la idea, ¿no? Cada vez que ponemos un negocio, pues la idea es crecer, crecer, crecer. E incluso pues en nuestra proyección de ventas siempre nos piden, y ustedes como gerentes, obviamente esa es la solicitud que se le hace al vendedor. Necesitamos más ingresos. Cuando necesitamos más ingresos, ¿qué pasa? Pues necesitamos producir más. Cuando producimos más, pues necesitamos más capacidad instalada, más máquinas, más personas.
pero obviamente todo eso tiene que ser un ejercicio dentro del que el emprendedor, ¿cierto? Pues tiene unas utilidades importantes. Bien, Francisca. Instructora, quería comentar también de que muchas personas también usan, digamos, aquí en mi caso, yo tengo un local, digamos, especial para mi taller de máquinas, digámoslo así. Cuando mi hija estaba aquí trabajando, ella no tenía punto físico, sino que el punto físico solamente era para producir la ropa. Y ella todo lo vende virtual. O sea, ella usa el Instagram, Excelente. el Facebook, las redes. Entonces, ella me dice, mamá, por aquí vendemos más que en un punto físico, me ahorro arriendo, me ahorro todos esos gastos de energía, de toda la cuestión, y es otra forma de que se puede vender, ¿ya? Teniendo un puesto solamente de producción Total. y por las vitrinas virtuales. Además de eso, ella participa en ferias. Yo acabo de llegar apenas ayer de Montería. Ella estuvo en una feria ganadera y ella se exhibe en los centros comerciales. Entonces, esos son puntos de venta que ella paga un servicio, un arriendo por un stand donde ella puede exhibir toda su ropa y eso la hace visible a mucha gente y es otra forma de también de cómo uno puede, aunque uno no tenga un local, porque esos locales en los centros comerciales son demasiado costosos, 3 millones, 4 millones, un mes, y si uno está empezando, uno no se puede asumir a un gasto como ese. Entonces son estrategias que se usan para poder dar a conocer el mercado que uno tiene. Perfecto. Exacto. Pero entonces, Francisca, por ejemplo, tú que me agrada mucho que intervengas, digamos que ella no incurre en gastos de local, que me parece genial, porque sí, esa es una modalidad muy válida. Y lo que tú decías, a veces las ventas, dependiendo de cómo yo me maneje en las redes y cómo las alimente, cómo vaya creciendo yo en las redes y cómo puedo hacer yo mi venta a través de ello, digamos, ¿qué reemplaza ese gasto? Porque ella no gasta directamente en un local que, como Exacto. tú decías, Ella no va, iniciando es muy pero, costoso. por ejemplo, invierte en publicidad, en Instagram. Se Por ha pagado ejemplo, porque es que ella ha creado esa empresa de vestidos de baño que yo he sido como que la guía de ella. Y ahora que me reuní con ella en Montería, le hablé de este proyecto. Ella también es egresada del SENA. Entonces, ¿qué pasa en eso? No se paga arriendo, pero se paga una publicidad, digamos, de 300.000, de tantos días. Y uno ujú, hace una estadística de cuántos ventas hicieron con una publicidad de 4 días, de 5 días, cuánto fue el monto de venta. O sea, uno saca una estadística promedio de cómo nos fue con esa publicidad. Hay publicidades que de pronto no son rentables porque te traen seguidores, pero no hay venta. Entonces a nosotros nos resulta es vender. Por ejemplo, en la página que ella perfecto. tiene, ella se llama Darel Boutique, ya tenemos casi 33.000 seguidores. Y comenzamos con 10, Ah, la familia, el amigo, el primo. Y mi hija, inclusive instructora y compañeros, le comento que en Montería me di el trabajo, como es una ciudad pequeña, que fui a Cámara de Comercio con ella a averiguar la tarea. Yo fui a Cámara de Comercio, pregunté con ella cómo se hace una SAS, cuál es la información que nos dan. Nos dieron un formato de 14 hojas para leernos y nos explicaron de que era una parte que se podía hacer por una sola persona, se podía hacer por 2 personas accionistas, que cada quien excelente. por el porcentaje, que se podía hacer por los porcentajes que cada quien tenía y que solamente podía haber un administrador, o sea, un titular. Nos Total. explicaron los costos de cuánto costaría la inversión dependiendo de las acciones que uno está colocando, si hay que hacer el uso del suelo, hay que hacer RTICA en la alcaldía de Montería, en Cámara de Comercio, que es totalmente diferente Cámara de Comercio a la administración de la alcaldía de Hacienda. O sea, todo eso, la cuestión de bomberos, o sea, todo lo que yo he visto en este formato, que digamos que ahora es que ya tengo todo el proceso para poder hacerlo, me llenó más para poder tener algo mucho mejor, sólido en esto. E Excelente. incluso le dije, vamos a las máquinas. Me puse a pensar en mí y yo le dije, estoy en este proceso con el SENA. Yo le dije, si yo quiero hacer tantos boxers en esta proyecto, yo tengo solamente una recubridora, tengo una sola fileteadora, tengo 2 planas, pero entonces yo digo, si necesito hacer 300, 400, eso no me va a servir. Me fui a la YAT, o sea, ese día nos dedicamos a todo. Me fui a la marca de máquinas YAT
y le dije al señor, necesito cotizar una maquinaria para hacer boxers, pero de la manera industrial y con la maquinaria digital nueva que están usando. Entonces me dijo, hay una recogedora Flash Master que te corta el sobrante del caucho, te hace el dobladillo, te corta los sobrantes, tienen cuchilla derecha, izquierda, el que hace el pega del elástico con rodillo. Entonces, él me dijo todas las máquinas que se necesitan para una producción de boxer. Y me dijo, y con eso usted hace hasta 1000 boxers diarios. Yo le dije, wow, quedé que en esta semana me entrega una cotización. Yo le dije, necesito una cotización de máquina, porque uno tiene que actualizarse, como usted hablaba, todo se deprecia por el uso. Mis máquinas ya tienen 14 años, pero siguen funcionales, pero ya no tienen la tecnología de lo que ya hoy está viniendo, que agiliza procesos. En esos procesos vamos en el tiempo de producción, o sea, entonces si yo quiero montar un proyecto, yo tengo que tener la maquinaria adecuada para poder hacer el proceso, porque así me haría 3, 6 voceres al día, digamos, en mi proceso manual, no en el industrial. Después de eso me fui a Facol Portofino y averigüé las telas, especialmente buscamos los mostrarios, le dije, esta tela para hacer voceres. Pregunté por rollo, por kilo, cuál es lo mínimo que me venden. Precios totalmente actualizados para poder hacer la tabla. Nos fuimos a insumos de hilos y lazas. O sea que hicimos todo el proceso. Me dediqué, digamos, media tarde, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, a hacer todo el proceso de actualización, porque ¿de qué me sirve a mí hacer una cotización con lo que yo hacía hace 8 años cuando el precio ya es nuevo y yo necesito sacar los costos y presupuestos de lo que voy a hacer? Entonces, toda esa información que recopilé, o sea, me sirvió porque hasta ella la motivé, que yo le dije, tú con esto que ya tienes montado, te falta es normalizarlo, ya registrarlo, pero como dice ella, necesito tener el capital para poder hacerlo y como siempre hemos sabido de que un emprendimiento es sostenible si ya después de los 5 años se sostiene a sí mismo. Y digamos que el 5.º año ha sido el año más difícil, pero no ha caído, ya se mantiene. Entonces es un proceso que lo hemos visto desde un momento hasta llegar casi a 33.000 seguidores y que son clientes potenciales que compran, no son clientes nada más que te dan el like de me gusta. Entonces eso es lo que, volviendo al tema, no paga arriendo, pero paga publicidad. Y ya estoy difónica, mira, enferma. Sí, Francisca, pero te felicito, porque pues también es poder presentar el proyecto a Fondo Emprender antes de que todo esto se acabe, Francisca, porque no sabemos qué va a pasar. Pero digamos qué bueno sería poder presentar este proyecto y pues obviamente que te aprueben, porque pues tú puedes demostrar toda la sostenibilidad. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Exacto, presentar el proyecto, ellos revisan, miran que sea viable, les desembolsan y les hacen acompañamiento. Si después del año ustedes siguen siendo sostenibles, chao, esa plata es para ustedes. Ahora, si le dan, porque sucede, obviamente, son recursos públicos, entonces hay que hacerle todo el seguimiento. Si usted, y pasa, porque hay personas que no saben administrar, no saben manejar o la usan en otras cosas que no deben y obviamente ahí sí les toca pagar y con intereses. Entonces, pero la idea siempre es que nos desembolsen ese dinero, lo podamos invertir y a partir de ello potencializar el negocio y obviamente pues a quien no le sirve una inversión de capital que siempre uno necesita para poder potencializar el negocio. Entonces, por ejemplo, ahí esa sería una excelente justificación para Fondo Emprender. Actualización de maquinaria es, por ejemplo, una de las razones importantísimas por las que tú podrías solicitar esos recursos. Entonces, genial. Genial que te lo estés tomando así, que te lo estés tomando en serio, porque pues esto es una realidad también, ¿no? Fondo Emprender es un rublo que se asigna desde el SENA y que está ahí y que las buenas empresas y las que demuestran que tienen la capacidad de manejar bien estos recursos, pues se lo asignan. Entonces es una gran oportunidad, Francisca, me encanta, me alegra mucho y me emociona mucho que estés así entusiasmada y pues a darla toda a ver si podemos, si logramos.
Obviamente toca buscar, sí, porque digamos que en ese sentido el SENA como está a nivel nacional, sí es un poco, digamos, esos recursos sí se asignan de forma también territorial. Entonces, sí toca buscar fondo emprender mi región para poder aprobar. Entonces, pues ahí hay una tareita adicional para que tú vayas buscando. Obviamente aquí te asesoran, digamos, desde lo básico, desde el modelo de negocio y la forma en la que se hace el acompañamiento, pero pues obviamente nosotros también tenemos lineamientos de manera nacional, ¿no? Nosotros estamos centralizados, pero pues igual todas las guías y todo, digamos, los procedimientos están diseñados de forma nacional, es decir, que este mismo modelo es aplicado a nivel nacional. Pero bien, me alegra mucho, Francisca, bien. Entonces retomamos, ¿cierto? Ya tenemos claro qué es la diferencia entre un costo y un gasto, que dentro de los costos tenemos unas divisiones que son costos variables y costos fijos, ¿cierto? Que los fijos son los que siempre pagamos, vendamos o no vendamos, que los variables están supeditados a la cantidad de producto o servicio que nosotros vendemos, ¿cierto? Porque está relacionado directo con la misionalidad de la empresa, con el deber ser, con la producción o con el servicio básico por el que fue creado la empresa. Entonces hay una relación ahí directa, ¿cierto? Y que todo lo demás es gasto, ¿sí? Aquí, digamos, desde Fondo Emprender, el tema de la mano de obra, que puede ser también directa o indirecta, directa cuando está relacionada con el proceso, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en la moda, pues quien se sienta en la máquina, ¿sí? Pues, y no solo el que se sienta en la máquina, sino las personas y todos los procedimientos y la transformación de la materia básica a base, que por ejemplo en las chicas de moda, pues es la tela, ¿sí? Y de ahí todo lo que tenemos que hacer para hacer ese proceso de transformación es mano de obra directa. Mano de obra indirecta, los que están por fuera, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? Los que están en administración, los que están en ventas, ¿cierto? Y entonces ellos son mano de obra indirecta. Perfecto. Pero pues digamos que aquí si no lo hacemos, digamos, desde nuestro Excel no hay una discriminación de ello. Mano de obra o colaboradores que lo llaman ellos, es el punto que vamos a trabajar, eh, es el punto 11 que vamos a trabajar la próxima sesión. Digamos que desde aquí, desde cómo la forma en la que lo trabajamos es muy sencilla y muy básica, pero yo sí les voy a dar algunas cositas de la forma como podemos llegar a la liquidación mensual de la nómina, lo que nos cuesta, lo que está alrededor de las personas, no solo en su salario, sino lo que tiene que ver con prestaciones sociales, ¿cierto? Y pues también de pronto formas en las que podemos contratar dependiendo del área donde nos movamos, porque obviamente hay unas realidades que no podemos desconocer en la forma en cómo se contratan en nuestra área, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de la moda, en el tema de peluquería, en el tema de publicidad, hay formas distintas de hacer contratación. Entonces, eso todo lo vamos a trabajar. Pero pues eso ya es en otro momento, pues sino que no lo podemos desvincular también de eso que, digamos, la mano de obra es muy importante, es importantísima en nuestro proceso, sea directa o indirecta, pues necesitamos y pues obviamente ese también es un costo que vendamos o no vendamos, tenemos que pagar, porque obviamente de acuerdo a una proyección de ventas que nosotros hicimos, contratamos, ¿cierto? Y no, y digamos que nuestro modelo de contratación, pues obviamente a través de ese compromiso que adquirimos con unas personas específicas, pues tenemos también que responder por ese salario mensual para estas personas. Por eso también es importante, ¿cierto? Y todo va a que haya la proyección de ventas que nosotros hicimos. Esa proyección de ventas seguramente después de este ejercicio lo vamos a modificar, pero no importa, digamos que hoy, cuando establecimos esa proyección de venta, lo hicimos a partir de un precio que nos hace competitivos, pero cuando veamos que podemos de pronto, tenemos un margen de utilidad muy alto, por ejemplo, podemos reducir el precio y eso nos hace más competitivos,
¿sí? Sí, nos sucede. Ahora, que nos puede suceder y que generalmente nos sucede cuando hacemos este ejercicio, es que nos da, digamos, un margen de utilidad muy bajo. Es decir, que estamos gastando mucho, que estamos sacando mucho del bolsillo y entonces no estamos siendo tan competitivos y nuestro margen de utilidad es muy reducido. O incluso podemos encontrar que no tenemos utilidades, sino que tenemos pérdidas. Entonces ahí tenemos que empezar a revisar en qué nos estamos equivocando. Bien. Bueno, quisiera aquí, bueno, preguntarles, bueno, ¿alguna duda específica? Digamos de los de publicidad, chicos, alguien de publicidad que tenga alguna duda específica, digamos que cuando ofrecemos un producto como tal es un No, poco más profe, fácil. Dime, lo dime, que Diana. ¿Tienes mi alguna duda? en mi, en mi caso, bueno, Mm, sería un costo fijo, por ejemplo, mi nómina directa, que sería mi publicista, mi diseñador gráfico, perfecto, que incluso tendría, muchas de esas cosas las haces tú también, ¿no? y, pero no como yo no tengo local, ahí como serían mis costos fijos también, mi profe. ¿Tú dónde O sea, vas a operar? desde mi casa, pero por ahora. Claro, ¿no? Y es que es muy válido porque iniciando en un negocio, obviamente, y más tú que pues el despliegue puede ser también a partir de, ¿cierto? Mucho, pues tú misma te vas a hacer tu publicidad, imagínate tú pagando eso. Si tú eres un medio de difusión importante, entonces tú misma también haces eso para ti, pero eso no significa que no valga. Obviamente todo lo tenemos que costear, ¿sí? Como usted es parte de su negocio, se tiene que pagar como mano de obra directa, pero también como gerentes de la empresa. Eso lo tienen que tener en cuenta. Obviamente, pues, dependiendo de lo que ustedes consideren que se merecen, pero pues digamos que sí, por lo menos mínimamente tenemos que comenzar con un salario mínimo legal vigente, con todas sus prestaciones y todo lo que tiene que, digamos, la ley nos hace merecedores de todo lo que tiene que ver con no solo el salario, sino con las vacaciones, con nuestras cesantías, con nuestra prima de servicios, ¿sí? Mínimamente porque pues igual ustedes hacen parte también, digamos, de la mano de obra directa, pero también de esos gastos de administración, porque pues ustedes también están a cargo de su negocio. Y obviamente se tiene que colocar ahí como ese nombre de directores o de líderes o dinamizadores, pero pues obviamente también están al frente del cañón como mano de obra directa. Pero bueno, ese es otro tema de la próxima sesión. Aquí ahorita estamos hablando de costos, sin olvidar eso que también nos suma, pero que no lo vamos a trabajar todavía. Tenemos que determinar cuáles son todo eso que gastamos. Y entonces a la pregunta que me hacía Diana, yo por el momento no pago ese canon de arrendamiento, ¿cierto? Pero obviamente tú operas dentro de tu casa y tienes que sacar un espacio. Puede hacer que tú, dentro de lo que tú puedes decir, esto es el canon de arrendamiento para vivir independientemente de, ¿cierto? De que yo opere aquí o no, pues yo también tengo que, pero eso es ya parte de tus gastos personales. Entonces, pues obviamente tú en ese rublo no colocas o lo colocas parcial porque necesitas la mitad de la casa de repente. Entonces tú puedes reducir sacarlo de tus gastos personales y dar un rublo a esos gastos de operación que necesitas porque necesitas de un espacio más que el comedor, más que la sala, de pronto tienes que levantar tu sala y colocar varios escritorios, entonces estás perdiendo espacio de tu casa. Entonces, digamos que si el arriendo te vale 2 millones y si tú utilizas la mitad de la casa, tú puedes colocar 1 millón a tus gastos fijos. O decir, no, pues eso no me implica porque yo tengo mi escritorio, por ejemplo, en mi caso, yo que ya tengo mi escritorio, mi espacio, pues no implica ninguna modificación, entonces no voy a colocar gastos fijos por esa razón.
Sin embargo, sí se pueden incrementar los gastos cuando vienen personas a mi casa, ¿cierto? Entonces, ahí tengo que hablar de internet, tengo que hablar de luz, tengo que hablar de equipos, tengo que hablar de varias cosas que si ellos no estuvieran, yo no incurriría en esos gastos. ¿Ves? Entonces, pueden ser variables Profe, porque depende también del número de personas que yo, con los que esté trabajando. Señora, el internet sería un costo fijo. sí, porque tú Un- lo pagas, Y, por ¿cierto? ejemplo, en el caso de que yo, Vendas o no, tú tienes un plan que está a un año y tú vendas o no, pagas 80.000 pesos al mes o 60.000 o 120.000, no sé cómo sea tu plan, pero tú lo tienes que pagar, vendas o en no. el caso de que yo empiece con lo que le digo, con un diseñador gráfico, por ejemplo, para hacerme las piezas publicitarias, en caso de que yo no las pueda hacer, que yo me dedique a vender. Exacto. Puedo contratarlo por remoto y pagar un plan de internet y ese sí, ese también sería un costo fijo igual, el mío y el de él, ¿no? Perfecto. Claro que sí, porque es algo a lo que tú te comprometes y tienes que pagar, vendas o no. Si tú no tuviste ni una sola campaña ese mes, tú igual tienes que pagarle al señor, igual tienes que pagar el costo del internet, ¿sí? Y entonces, o por ejemplo, si tú le das algún equipo, la depreciación del equipo, la inversión del equipo, ¿sí? Eso tienes que tú Ya. incurrir. Entonces tienes que decir, bueno, yo vendo 5 campañas o vendo 7 o vendo 100, tengo que pagarlo. Eso es fijo. Y tienes que identificar si es gasto o es costo. Entonces, si, por ejemplo, en el caso tuyo, él se dedica a qué? A labores específicas de la razón social de la empresa, que es publicidad, entonces es costo. Listo, mi profe, muchas gracias. Perfecto. Kevin está levantando la mano. Aquí le colocamos que vino porque yo ya le había colocado que no vino. Sí, señora, qué pena, es que tuve una situación en el trabajo, entonces qué pena con su merced la entrada tan tarde. Y ya pasando al tema, pues sí tengo como una pequeña consulta, pues espero pues ya no hayan pasado de pronto el tema, me disculpo si de pronto ya lo trataron. Digamos la cuestión, yo mi proyecto pues en una parte es sobre técnico, estaba pensando para la cuestión de la inversión de la herramienta, pues igual uno tiene que tener herramientas y eso entraría en ese tipo de gastos. Sí lo hablamos, Kevin, pero entonces determinamos que hay una inversión inicial y más abajo tenemos un cuadrito que debemos diligenciar con toda la inversión. Entonces, ¿qué necesito yo para operar? Entonces, ahí vas a colocar, y por ejemplo, en el caso de las chicas de moda, colocan todas sus máquinas, que son varias y que cuestan bastante. Sí, de pronto... además de eso, pues sí, las fileteadoras, la plancha, varias cosas que lámparas específicas, agujas, cosas que necesitan para iniciar la operación. Aunque bueno, las agujas después irían más bien a un costo variable, porque esas también yo tengo que entrar a determinar cuántas prendas yo puedo hacer, cuántas prendas me dura una aguja, cuántas utilizo al mes. Tengo que sacar un promedio. Y también, digamos, acá estamos llamados también a identificar mi costo de forma individual, ¿cierto? Mi costo unitario. Entonces, por ejemplo, cuando las chicas, aunque tenemos 3 productos, pero tenemos que identificar, por ejemplo, si son camisetas, cuántas agujas no, más bien, cuántas prendas yo puedo hacer con una aguja antes de que se parta. Entonces, yo tengo, obviamente, ustedes no van a comprar por aguja, ustedes compran seguramente por cajas, por docenas. Entonces, ¿cuántas tengo yo que comprar en el mes para tanta cantidad de producción? Y así en todo. Entonces, por ejemplo, Kevin que hace mantenimiento, entonces obviamente yo me imagino que ustedes utilizan unos líquidos, unos spray para hacer limpieza, y bueno, con el tema de la asesoría para también para personas adultas, en tu caso, Kevin. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitas? Pues en realidad es
tu paciencia, obviamente, pero obviamente también pues hay una mano de obra directa importante y pues el costo de esa mano de obra, el transporte para ir a los lugares o la gasolina de la moto, la gasolina del carro, la depreciación de la moto, la depreciación del carro, todo eso tú lo tienes que pagar, ¿sí? Si tú tienes una moto solo al servicio de la empresa, pues todo lo que se derive de los gastos de la moto o del carro, pues tienen que incluirse, ¿m? Porque necesitas transportarte. Ahora, pues también es de uso personal, pero pues ahí tenemos que entonces dividir más o menos un aproximado de lo que es para la empresa y de lo que es para también mi consumo personal, porque mis gastos no los tiene que asumir la empresa. Sí, para eso yo también tengo un salario específico y con eso cubro mis gastos, porque una cosa son mis gastos, los de mi casa, de mis hijos, de mi familia y otro muy diferente es de la empresa. Y digamos que en esto sí se equivocan mucho los emprendedores, porque vamos poniendo en una bolsa todo y no se puede. Siempre tenemos que diferenciar. Una cosa son mis gastos personales, ¿sí? Y digamos mi gasolina, para el fin de semana. Y otra cosa es lo que se deriva de gastos de empresa, de representación, de publicidad y todo lo demás. Es muy importante diferenciarlo porque cuando somos emprendedores y sobre todo cuando iniciamos, no hacemos esa separación y entonces no sabemos qué gastamos en qué y por eso es que no trasladamos a los costos y a los gastos de operación y por eso es que no hacemos una buena determinación del precio de venta y por eso es que empezamos a perder plata y no supimos cómo. Pero ¿a dónde? ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasó? Pero es que yo tenía aquí tanto y resultó, pues que usted no tiene una adecuada organización y no hace esa diferencia entre lo que es mío y lo que es de la empresa. Bien, entonces, no sé quién tenga más preguntas. Muchas gracias, instructora. Gracias. No, cualquier cosa, ahí estamos, igual seguimos trabajando. Aquí hay algo importante y es poder establecer, y aquí tengo pues, bueno, un videíto también para calcular y tener la importancia de calcular el precio unitario, porque tenemos que ir allá, tenemos las casillitas. Estoy compartiendo pantalla, ustedes que están viendo, chicos. El Sí, Excel. profe. Perfecto. Niñas, que las sigo molestando con su Excel. Es que ahorita necesito que hagamos un ejercicio aquí importante. Tenemos que determinar esos costos variables de cada uno de mi producto, pero entonces que a veces yo me doy cuenta que ustedes tienen dificultad en identificar la unidad de medida, ¿sí? Y obviamente yo tengo que ser consecuente que si yo cobro por mi servicio 8.000 o 30.000 o 100.000 o 1.200.000, pues obviamente que yo no me puedo sobrepasar en mis costos de ese valor. Bien, entonces yo voy a colocarles aquí un videito pequeñito también para yo poder también descansar un poquito de mi voz. Porque si vemos, esto es muy, muy importante. Tenemos que hacer, obviamente, globalizar todos los costos, los gastos, saber qué sale de mi bolsillo, pero yo tengo que saber cuánto me costó hacer la camiseta, cuánto me cuesta hacer una campaña publicitaria, cuánto me cuesta a mí desde mi bolsillo todos los insumos, incluyendo, ¿cierto? La mano de obra, hacer el masaje o hacer la limpieza facial. Yo tengo que determinar mi precio, porque así como tengo que llegar a mi precio de venta, tengo que sacar mi costo unitario para poder establecer mi margen de utilidad con claridad y también mi costo de mi precio de venta. ¿Listo? Deme un segundito, por favor.
Qué pena con ustedes. Ya voy a compartir aquí un videíto. Acá. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, señora. Sí, mi Ok, Claro. listo, por allá de fondo. Hay fiesta. Aquí pasa. Servicio es indispensable en el mundo de los negocios, porque de lo contrario, si no lo conoces, número uno, jamás podrás saber con exactitud cuánto generas de ganancia. Una de las razones principales por las que se crea un negocio es generar ganancias. Número dos, el costo unitario te dice lo mínimo en que deberías vender un producto o servicio para poder cubrir todos los costos y no quebrar. Y número tres, te dirá lo competitivo que será tu precio final de venta con los otros productos de tu mercado y que obviamente influirá en la decisión de compra de los consumidores. Porque aunque el valor de un producto tenga mayor peso en la decisión de compra, no quiere decir que el precio no sea importante. Al final, todo producto en este mundo tiene un precio y cada uno de nosotros tenemos un cierto poder adquisitivo, ¿cierto? Ahora, comenzando por la definición, un costo unitario es el gasto total monetario innecesario para producir un bien u ofrecer un servicio. Y de manera muy general, se calcula al sumar todos esos costos necesarios entre el número de bienes que se van a producir o servicios que se van a ofrecer, según sea el caso. Y es importante que el cálculo sea con el mismo periodo. Entonces, si te urge o solo quieres tener una estimación, solo debes conocer y sumar todos tus costos y dividirlos entre el número de productos o servicios que ofreces, produces o compras para su reventa. Por ejemplo, si tienes $10,000 mensuales de costos y solo puedes ofrecer 30 asesorías al mes, divides $10,000 entre 30 y nos da como resultado $333. Ese sería el costo unitario para este ejemplo. Pero para sacar tus costos unitarios de manera exacta y correcta, primero debes entender y tomar en cuenta 3 puntos para poder lograrlo. Y al final vemos un ejemplo con todos los pasos para que quede mucho más claro. Entonces, número uno, como puedes observar, los costos unitarios están compuestos por dos elementos: todos los costos necesarios para crear un producto y saber la cantidad que se producirá o que se ofrecerá. Estos dos elementos, costos y la producción, se deberán calcular de forma mensual. ¿Por qué? Porque muchos costos y servicios se pagan mensualmente. Entonces, querer basarse en otro periodo sería complicarse de manera innecesaria. Solamente si el negocio o idea es un caso especial en el cual se trabajará por año o algún otro periodo, puedes hacer los cálculos con ese periodo, pero aún así se puede hacer de manera mensual. Lo importante es que tanto los costos como lo que producirás lo calcules con el mismo periodo. En el ejemplo se va a entender mucho mejor, ¿vale? Número dos, ¿cómo se decide cuánto producir? Muchas veces esto no es una pregunta, sino más bien producirás lo que tus recursos y el tiempo te permitan producir u ofrecer un producto o servicio. Porque obviamente ni la empresa más grande ni nosotros tenemos recursos, dinero ni tiempo ilimitado. Entonces se deberá hacer un cálculo de cuánto te permiten producir tus recursos y el tiempo que se tiene. Este último es muy importante y muchas veces no se toma en cuenta, ya sea que tú estés produciendo o ofreciendo el producto directamente o tengas empleados. Si tienes empleados, se tiene un horario fijo de trabajo y tú como dueño tienes otras actividades dentro y fuera del negocio por realizar. Entonces, si por ejemplo tú ofreces asesorías, piensa cuántas puedes ofrecer al mes teniendo en cuenta tus otras actividades. Lo mismo con un producto. Toma en cuenta tus recursos, pero también el tiempo que se tiene para producirlos. Por eso en los negocios es tan importante la productividad, la eficiencia y la organización, porque así gastarás menos recursos y podrás obtener un mayor margen de ganancia. Y número tres, y más importante, es necesario dividir los costos en costos fijos y costos variables para tener la claridad de todo lo que se gasta y clasificarlo correctamente. Si no sabes qué son o quieres profundizar en ellos, tengo un video donde hablo al respecto. Pero bueno, aquí lo veremos de manera muy rápida. Ahora sí, con un ejemplo, hagamos todo el proceso para obtener un costo unitario. Supongamos que vamos a producir y vender una silla y vamos a necesitar varios costos y gastos para poder producirlas. Por el lado de los costos variables, que son todos aquellos necesarios para producir, crear u ofrecer un producto o servicio y por lo tanto experimentan cambios cuando se modifica la actividad, producción o volumen. Por ejemplo, para producir 5 sillas se necesitan forzosamente tener tanta cantidad de madera, tornillos, pegamento, etc. Si después se decide producir 10 sillas, aumentará la cantidad de esos materiales, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo vamos a suponer que se compraron de recursos $2,000 de madera,
$1,000 de otros materiales como partes de plásticos, tornillos, pegamento, cojines, etcétera, $2,000 para pagar al trabajador que producirá las sillas y $300 en envolturas y cajas para poder entregar la silla. El total de costos variables son $5,300. Y vamos a suponer que con esos materiales, más el tiempo disponible que se tiene, etcétera, se lograron producir 20 sillas. Por lo tanto, para comenzar a sacar el costo unitario, el primer paso consiste en obtener los costos variables unitarios, es decir, cuánto se requiere para poder producir directamente una silla. Entonces, lo que se tendrá que hacer es dividir la cantidad total de esos costos variables entre el número de sillas que se lograron producir. En este ejemplo será 5,300 entre 20 y como resultado nos da $265. Esto quiere decir que se necesitan $265 para poder producir una silla. Ahora, aquí hay un punto importante. Si quieres conocer el costo unitario por material, haces lo mismo. Divides el costo total del material entre la cantidad que se produjo. Por ejemplo, $2,000 de madera entre 20 sillas. Nos da como resultado $100. Esto quiere decir que necesitas $100 de madera para producir cada silla. Y así con cada material. Te recomiendo realizar este ejercicio porque así sabrás cuánto te gastas de forma unitaria por cada material en tu producto o servicio. Y bueno, en este ejemplo, si sumamos cada material unitario, nos da la misma cantidad, $265. Pero bueno, los costos variables que acabamos de ver no es todo lo que tenemos que pagar. También están los costos fijos, que son todos los demás costos indirectos para que el negocio o el producto funcione y que por lo mismo no varían cuando se producen pequeñas modificaciones en el nivel de actividad del negocio. Por ejemplo, ya sea que se produzcan 0, 10 o 100 sillas, se necesita pagar la renta de un local. Por lo tanto, el segundo paso para sacar el costo unitario consiste en obtener el costo fijo unitario. Porque si te das cuenta, la cantidad que tenemos, es decir, los $3,660, es el total de los costos fijos que se debe de pagar al mes, se produzca o no, se venda o no, pero que son necesarios para que tanto el negocio funcione como también sea posible crear o vender el producto de manera indirecta. Entonces, por esas razones, es fundamental agregarlos en el costo de la silla. ¿Cómo se hace? Igual, dividir el total de los costos fijos entre la cantidad total que se produjo. En este caso, 20 sillas. Entonces, dividimos 3,660 entre 20 y nos da como resultado $183. Entonces, esto quiere decir que cada silla necesita $183 de costos fijos para que también sea posible su producción o venta de manera indirecta. Y como tercer y último paso para sacar tus costos unitarios, solo se suman los dos resultados anteriores, los costos fijos unitarios que son $183 y los costos variables unitarios que son $265. Como resultado nos da $448. Esto quiere decir que cada silla cuesta producirla $448 o desde otro punto de vista, que se debe vender la silla como mínimo en esa cantidad para poder cubrir todos los costos y por lo tanto no quebrar. Así que ya conoces el proceso para sacar un costo unitario. Por último, quiero comentarte algo muy importante. Obviamente, si los costos o la producción cambian, ya sea porque aumentaron los precios de los costos o porque hay mayor productividad y se produce más con la misma cantidad de recursos, el costo unitario va a cambiar. Por eso es importante que quede muy claro que el costo unitario no es el costo de venta final. Hay otros factores que influyen para fijar el precio de venta de un producto, pero ya lo veremos en otro video. Y también ten en cuenta que faltaron muchos costos, por eso te vuelvo a invitar a que veas mi... Bien. Espero que más o menos haya sido claro. Bien, entonces vamos de una vez a revisar qué es lo que deben diligenciar, que es como la tarea y el compromiso para ir avanzando en el proceso. Bien. Entonces, cierto que habíamos establecido por mes nuestra proyección de ventas, que es anual, que es una proyección a 5 años, pero bueno, aquí tenemos las unidades mensuales, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Y que obviamente para sacar nuestro costeo total, pues este es el número de unidades sobre el que debemos hacer la división. Entonces, ahí para que vayan haciendo el ejercicio. Señora. ¿Está mostrando algo? Ah, ok, no les estoy mostrando. Bien, gracias. Sí, voy a compartir acá. Acá. ¿Ahora sí ya están viendo?
Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, estaba hablando yo de nuestra proyección de ventas, que fue el último punto, el punto que trabajamos, ¿cierto? Y que aquí están establecidas las unidades por mes. Entonces, estas son nuestras unidades totales hacia los 5 años, ¿cierto? Esta es nuestra cantidad de producción, ¿sí? Entonces, estas son las unidades sobre las que debemos establecer nuestro costo, sumando los costos fijos más los costos variables, ¿sí? En el ejercicio que es este modelo financiero, que afortunadamente ya nosotros no tenemos que formular nada, que aquí ya todo está formulado, pues vamos es alimentando, ¿cierto? De forma individual, pero obviamente es muy importante que ustedes vayan entendiendo de dónde sale todo esto, cuál es la razón de ser, cuál es, digamos, el engranaje para llegar a estas cifras, ¿cierto? Y para poder establecer un modelo financiero y un estado de resultados que nos dé una tasa interna de retorno o una utilidad, que es lo que nosotros necesitamos. Pero sobre todo saber, ¿cierto? ¿En qué momento llegamos a nuestro punto de equilibrio? Y eso tiene que ser por producto y nosotros tenemos 3. Cada producto tenemos que identificar de cada producto cuánto nos cuesta, ¿sí? Y obviamente ya después entonces también tenemos que sumar los gastos y la mano de obra. Pero en este ejercicio, todo lo que es básico, eso, ¿no? Pues parece muy básico, pero obviamente organizándolo y ya viéndolo aquí uno a uno, pues por eso es tan complejo, ¿cierto? Pero lo básico es que todo lo que sale de mi bolsillo tiene que retornar y tiene que retornar con una utilidad. Y obviamente, pues en ese ejercicio estamos de tratar de identificar todo, tratar de clasificarlo primero, sí, identificarlo todo, luego clasificarlo y bueno, sí, siempre sumarlo para poder establecer cuál es nuestro precio de venta y como decíamos, como decía ahí el señor del video, puede cambiar, ¿cierto? Uno, porque los insumos pueden subir o pueden bajar, porque también puede ser una posibilidad, o porque estamos produciendo más con la misma cantidad de recursos físicos y económicos y bueno, y entonces somos más productivos, que eso sí es a lo que debemos apuntar siempre. Bien, entonces que nos vamos a dedicar a costos y gastos, ¿cierto? Que es el punto que sigue. El punto 10, que es el punto que sigue. Entonces establecemos unos costos fijos que yo creo que ya quedó claro más o menos y cuáles son fijos, cuáles son variables, dependiendo de la cantidad de producto que yo venda, ¿cierto? Y sí, exacto, estos servicios están enlazados directamente con mi razón social, entonces van a variables. Si sí los tengo que pagar sí o sí, independientemente de mi nivel de ventas, pues son fijos. Bien, entonces ustedes los tienen que establecer y estos gastos hormiga, ¿cuáles serán? Así cositas extras que van resultando en el trayecto. Eso, lo que dice el meme, lo me cateé en cositas. Entonces hay cositas, el tintico, la empanadita, el transporte, una cosa y otra, pero obviamente eso de uno en uno y día a día y mes a mes son gastos, entonces también hay que de pronto no está mal establecerlo. Bien, vamos a nuestros costos. Por ejemplo, las chicas que yo les pedí que me dejaran y me permitieran compartir con ustedes, que pues es el ejercicio que ustedes tienen que hacer a continuación en costos variables. El producto uno es nuestro masaje, ¿cierto? Masaje relajante. Y entonces ellas dicen, necesitamos unos gramos, que yo diría más bien que son esa unidad de medida. Chicas, ¿el aceite es líquido o es sólido? Es líquido. Ah, ok, Mililitros. entonces aquí cambiaría la unidad de medida. Muy bien, ¿cierto? Bien, ustedes se gastan 15 tarros de aceite para hacer un masaje. No, profe, digamos que en eso yo tenía como la duda de cómo colocarlo, porque no me No. dejaba, digamos, digamos, como mililitros o algo así, o yo tenía la duda de cómo medirlo más o menos de cuánto nos íbamos a gastar.
porque no lo puse así como de 15, como 15 tarros, sino era más o menos como la medida de lo que utilizábamos. Pero ese tenía la duda de cómo colocarlo porque no me dejaba poner, digamos, mililitros, no me dejaba poner gramos, no me dejaba poner otra cosa. Perfecto, pero no, me encanta porque así lo podemos mostrar y es un error muy recurrente. No crean que esto es un error muy recurrente que cometen. Entonces me encanta poder mirar a ver si lo podemos corregir. Bien, 48 vale el tarro, ¿cierto? De aceite. ¿Me pueden Sí, confirmar señora. cuántos mililitros tiene? 250, 400, 1 litro. Pues normalmente se suele comprar grande, digamos 1 litro, y uno lo reembasa, se puede decir así, en tarritos más pequeños para utilizarlos Bueno, pero eso no nos por paciente. interesa, ¿cierto? Digamos que eso es para la venta, para lo que necesitamos es saber que nos gastamos 15 mililitros y eso nos cuesta. Aquí lo que vamos a hacer es, la unidad de medida ya son 1000, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cuánto vale 1 mililitro para que ese mililitro sea multiplicado por 15, que es la cantidad que ustedes necesitan. Entonces venga a ver si nos funciona. Perfecto. ¿Entendieron lo que hice? No mucho, profe, la verdad. Sí, profe. ¿Sí entendieron lo que hice? Bueno, yo sí. Dividiste el Explícalo. precio por la Explícalo cantidad tú. que contiene el frasco. Perfecto. Pero, profe, yo te doy una opinión. Mira, Señora. yo tuve un negocio diferente, era un negocio de helados, pero resulta que cuando son así de productos, siempre hay una cantidad que es la merma. Por ejemplo, con el aceite, ellas también van a tener esa parte que igual se queda pegado o por su defecto a veces no llegan exactamente los 1000. Entonces yo considero que deberían de Perfecto. ponerlo como por 900 o 800 mililitros. Por lo general, casi todos los productos, las telas, los insumos, casi todo trae una merma. Entonces es bueno tener en cuenta eso para que realmente uno no tenga tanta pérdida, porque realmente eso de gotica en gotica suma. Totalmente, totalmente, exacto. O podemos dejar ahí los 1000 para poderlo entender, porque es mi unidad de medida, ¿cierto? Es mi unidad de medida y lo puedo establecer en la cantidad de producto. Pero pues lo podemos hacer de ambas formas, ¿cierto? Podemos colocar aquí los 900 o lo que hacemos es decir, bueno, 15 más 4 o 5 que se me vayan, puedo colocar acá 18 o puedo colocar acá 20. De ambas formas lo que podemos colocar, ¿sí? Como yo ya lo rebajé aquí en esta casilla, entonces lo que voy a hacer es que dejemos los mismos 15. Pero ¿ven la diferencia? Porque miren, exacto, aquí vamos a otro cuadrito importante que es nuestro margen de utilidad o margen de contribución. Este cuadrito lo vamos a diligenciar de acuerdo al impacto del producto. Entonces, ustedes tienen masajes relajantes, digamos, de los 3 de masajes relajantes, de depilación con cera o limpieza facial, ¿cuál es el más importante para ustedes, chicas? ¿Cuál representa la mayor cantidad de venta? Yo diría que los masajes relajantes, profe. ¿Y qué porcentaje de 100 le dan a los masajes relajantes? De importancia, digamos que el 50 serían los masajes y 25 limpieza facial y 25 depilación. O no, masaje relajante 60 y entonces 20 y 20. O no, 40, 30 y 30. ¿Cómo lo van a repartir? En nivel de participación e importancia. Niñas. Yo creería, profe, que 60. 60, 20 y 20. ¿Sí? Listo, entonces aquí nos suma 100, ¿no? 20, 80 y 100. Esa es, digamos, como en importancia. Ellas dicen más importante los masajes porque es lo que nos va a dar más ingresos y los niveles de venta son importantísimos en los masajes. Sabemos que ese es nuestro producto estrella, por decirlo de alguna forma.
Sí, y miren aquí la diferencia como nos estaba dando, pues de acuerdo a que estamos, claro, estamos diciendo que por masaje nos íbamos a gastar 70.000 pesos nada más en el aceite. Obviamente no nos iba a dar un margen de utilidad. Ahí tenemos que seguir corrigiendo la unidad de medida para poder decir que ese margen de contribución es importante, ¿sí? Sí, chicas, pero es corregir solo la unidad de medida. Bueno, señora. Bien, perfecto. Entonces tenemos que en cada uno de los productos corregirlo porque sí, por ejemplo acá, si vamos a cobrar 80.000 por el masaje y ya el aceite nos vale 70.000, entonces imagínense en 10.000 para todo lo demás, ahí estábamos súper equivocadas. Entonces ahí lo tenemos que modificar. Bien, así en cada uno. Por ejemplo, 2 toallas desechables. ¿Seguras que necesitamos toallas y tienen que ser desechables? Eso sería un gasto, pues no sé. Ustedes son las que conocen su negocio y saben cómo manejarlo mejor, pero recuerden que también tenemos un compromiso social que es muy importante y es ser amigables con el ambiente. Y si esas toallas no tienen que ser desechables, muchísimo mejor, o ese bikini no tiene que ser desechable, muchísimo mejor. Obviamente las esencias, pues no nos vamos a gastar 70.000 pesos en esencias porque solo necesitamos 1 gramo o 1 mililitro, que también me parece muy poquito. Yo creo que ahí también tienen que revisar porque en uno exacto puede ser lo que nos hablaba la compañera de la merma, incluso puede ser más. Entonces eso está como muy poquito, hay que revisar cuáles son esas unidades de medida exactas y convertirlas a lo que realmente utilizamos en cada masaje. Entonces aquí hay que corregir varias cositas, chicas. Igual yo estoy acompañando cualquier duda que tengan, me van preguntando y así para cada uno de los productos. Luego vamos a esa tablita en donde establecemos la importancia de cada uno de mis productos con relación a los demás y lo establecemos así, revisamos de una vez nuestro margen de contribución y establecemos también algo de lo que no hemos hablado, que los gastos de administración y ventas, pero pues igual. Entonces ya sabemos que en administración, ¿quiénes están? Pues las personas que manejan desde la parte administrativa el negocio, que en gran medida van a ser ustedes mismos. Pero, por ejemplo, aquí hay un gasto de publicidad que ya viene amarrado de algo que nosotros establecimos por acá en gastos de publicidad. Entonces, ustedes dicen, pero ¿por qué hay un valor ahí? Pues porque ustedes ya lo colocaron por acá arriba, ¿sí? Aquí está. Entonces, eso ya me sumó allá. Recuerden que si lo que ya me sumó arriba, yo no tengo que poner más abajo. Porque si yo coloqué arriba ya, por ejemplo, el internet, porque lo estoy volviendo a colocar acá, niñas, hay que revisarlo. Volantes, si ya lo coloqué arriba, no tengo que volver a incurrir en un gasto adicional. Redes tampoco en un gasto adicional. Entonces tengo que mirar realmente cuál es ese gasto que se deriva de administración y ventas, que realmente corresponde a administración y ventas. Y que si es de publicidad, ya lo coloqué arriba, no lo repita acá porque incurro en doble gasto y obviamente eso me afecta y me hace menos productivo. Tampoco se trata de doblar porque obviamente eso, ¿qué pasa? Hace que yo tenga un menor margen de contribución, utilidad y que pues obviamente lo tengo que trasladar al precio. Y obviamente pues sí, yo tengo que, con todo lo que estoy haciendo, revisar si soy competitivo o no. Entonces, chicas, ahí hay que revisar también esta partecita. Y listo. Y ya entonces en la próxima sesión trabajamos equipo de trabajo, que pues aquí sí está como de una manera muy sencilla, ya está formulado, pero yo sí les voy a hablar un poquito de cómo hacer los cálculos, de especialmente en operación, pues digamos quienes tienen servicios un poquito menos, porque pues ellos no van a incurrir en gastos, por ejemplo, ni de horas extras ni nada de eso, será muy sencillo. Pero quienes sí, como por ejemplo en la parte operativa, pues ahí sí podemos incurrir en gastos como horas extras o recargos nocturnos y hablar así muy sencillito, hacer un tallercito muy sencillito, muy al punto de cómo podemos calcular todos esos rublos que debo yo responder a mi equipo de trabajo, ¿sí? Y obviamente ustedes incluyéndose, porque es muy importante que ustedes son una fuerza de trabajo y laboral fundamental en su proceso, en su emprendimiento, en su negocio. Y obviamente pues ustedes tienen que pagarse y eso tiene que estar dentro de las cuentas mensuales de la empresa.
Bien, no sé si tengan alguna duda, queja, reclamo. ¿Quién más Mi llegó? profe, cuando nos volvemos a ver así personalizado. Ay, Diana, hasta auxilio. Yo creo que no, exacto. Hacemos la siguiente sesión que es mano de obra. Establecemos como la mayoría de espacios donde establecemos costos y gastos y todo lo que tiene que ver con operación y planeamos más o menos otro encuentro. ¿Vale? Profe, ¿me podría colaborar en algo? Luz, dime. Es que la vez pasada usted me dijo que tenía que sacar la diferencia de mi producto hacia hacia otras competencias. ¿Usted me puede mostrar dónde es que tengo que especificar eso, en qué casilla es que es? No recuerdo, mi querida. Sí, en la parte, es que hay en la parte del principio, usted me decía que no veía ahí cuál era la diferencia de mi producto. Ah, ya entendí. Ah, sí, algo que siempre y desde el inicio y que ustedes tienen que establecer y que yo sigo como canzoncita con eso es su factor diferenciador. Sí, pero ahí en el Excel, ¿dónde es que lo debo? Digamos que en la parte inicial, sí, como en la parte inicial donde estamos describiendo el producto, en el qué, el cómo, por qué es importante, qué necesidad estoy yo cubriendo, sí, mi proyecto consiste entonces ahí es donde especialmente, pero todo el tiempo tenemos que identificar ese factor diferenciador y para nuestra presentación final en el pitch es muy importante hablar desde el inicio, cuando estoy describiendo mi producto, mi servicio, ¿qué es eso que me identifica a mí? Que me hace diferente a todos los que en tu caso, por ejemplo, venden camibuzos, camisetas, ¿qué tengo yo adicional a todos los demás? ¿Y por qué la competencia y por qué el cliente más bien me elige a mí y no a la competencia? Más o Listo, menos ahí. Ok. Bien, ¿qué más? Entonces, chicos, el compromiso para la siguiente o para que ustedes se vayan actualizando y para que vayan trabajando, entonces son el punto 10 y 11 por el momento, o sí, el 11 no. Revisemos nuevamente a ver, porque ya también yo quedé como perdida. Denme un segundito, vamos hacia trabajar, exacto. Después del punto 9 sigue el 10, costos y gastos. Identificamos el costo, el costo fijo de cada uno de mis productos, entonces ahí va muy enlazado con mi proceso, ¿no? Lo que yo hago, lo primero, lo segundo, lo tercero, desde que el cliente llega hasta que el cliente se va satisfecho totalmente, ¿qué hago yo y cuánto gasto en el cliente y en el proceso para que él se vaya satisfecho? Si es un producto, desde que llega la materia prima hasta que llega a la mano del cliente también, obviamente clasificándola de forma distinta, ¿no? Porque el transporte, por ejemplo, hace parte de los gastos. Entonces, eso pues no lo coloco acá, pero sí lo tengo que colocar más adelante. Costos variables de cada uno de los productos y gastos de venta. Ah, bueno, esta partecita que es el porcentaje de participación de cada uno de mis productos y obviamente yo voy mirando cómo voy con respecto a mi precio de venta y a mis unidades producidas y bueno, cómo voy con respecto a ello y los gastos de venta y administración. ¿Listo? En la proyección de los 5 años que van con un incremento también es importante, pero pues digamos que nosotros solo colocamos el valor, ¿cierto? El valor que vamos a incurrir en esos gastos. Y hasta ahí quedamos y quedamos entonces para iniciar el punto 11 en la próxima sesión que trabajamos seguramente punto 11 y tal vez inversiones fijas. ¿Listo, chicos? ¿No tenemos dudas, preguntas? ¿Aportes? ¿Quién llegó?
Adriana, ya le coloqué a Olga, ¿sí? Olga, ¿tú me contestaste? A Sí, Dilcey también, listo, a Dilcey también. Le coloqué que sí, a Fabio, a Francisca. Francisca, ¿tú me contestaste cuando yo llamé? claro, presente, claro que sí. Pero tú me contestaste, ¿ya había llegado Francisca? Yo me conecté temprano, claro que sí. Ah, ok, sí, pero es muy juiciosa, yo lo Pero sé. pues no sé si yo, porque cuando usted llamó todavía no había entrado. Yo Mi creo que asistencia. sí, Luz. Sí, Diana, ya. Lucenit, tenía yo que no. Listo. María Luisa llegó. Sí, Yo la profe. Sí, profe. ya, Se me ha cortado como en 2 o 3 oportunidades, pero gracias a Dios me he ok, vuelto a reconectar. ya, bien. Marlene no llegó, Edgar no llegó. ¿Quién más? Janet Orduz llegó. Melissa llegó. Sofía Loaiza llegó. Luz Marina Rangel. Mari Trujillo. Juliana. Juliana Vera. Paula Sofía, no, ella no es de aquí. Laura Sofía, tampoco. Adriana Lucía Gómez. Listo, estamos los que estamos y los que no vinieron. Bueno, chicos, entonces a trabajar juiciosos. Ahí yo estoy pues medianamente disponible, pero obviamente con algunas restricciones, pero pues ahí estoy a la orden para cuando necesiten algo. Si es algo muy puntual que no los deja avanzar, me contactan y yo pues de alguna forma reviso cómo les puedo a través de un mensajito. Bueno, miramos la forma de cómo les pueda ayudar, pero pues la idea es que sigamos avanzando y pues que sigamos juiciosos en el proceso. Los que están comprometidos, como siempre, muy juiciosos, siguen comprometidos. A los que les hace falta, seguramente, pues son los que no están. Entonces toca hacer otro tipo de procesos con ellos. Pero bueno, aquí estamos. Pues la idea es seguir avanzando y vamos entonces en el proceso. Pero pues bueno, felicito a los que siempre están, a los que están ahí muy prestos a recibir la información que se comparte. Y bueno, ahí seguimos trabajando, chicos. Feliz resto de noche.